Tras el respiro que ha supuesto el hecho de que Juan Carlos no vuelva a España debido a que el espacio aéreo donde él está se encuentra cerrado y podría ser peligroso por el asunto de Israel e Irán, parecía que Felipe y Leticia habían respirado, pero otra noticia sale esta semana, la noticia de una hermana secreta que por cierto ha roto el silencio. Ni es hermana ni es secreta, siempre ha estado ahí. Bueno, hay muchos medios que se han hecho eco. Se trata, no es una hermana biológica oculta por un affair o por un escándalo, sino que se trata, es difícil, pero parece ser que igualmente se aplica la palabra hermanastra. Es decir, la hijastra de su padre, la hija de Ana Togores, para que nos entendamos. Alguien que ha formado parte de la familia desde hace más de 25 años, tiene 30 ahora, y que la familia ha mantenido en un anonimato absoluto hasta ahora. A ver, Jesús Ortiz y Paloma Roca Solano son los padres de Leticia, Telma y la fallecida Erika. Se separaron de manera amistosa en el 99. La versión edulcorada que siempre dieron los medios era que fue un divorcio cordial. La otra versión alternativa, que la tenemos por Jaime Peñafiel y por el primo de Leticia, dice que eso fue de todo menos cordial y que incluso se llegó a liar un pifostio en la boda real de Felipe y Leticia entre las dos familias horas antes de acudir a la ceremonia. Jesús Ortiz conoció a Ana Togores en Radio Nacional de España poco después de su separación. Está con ella desde el año 2000. Leticia no tiene ningún tipo de trato con esta mujer. Se casan por lo civil en marzo de 2004, apenas un mes antes de la boda real. Y bueno, se casan un poco deprisa y corriendo porque no la celebraron. O sea, esperaron a junio para celebrar, hacer la ceremonia en un hotel rural. Bueno, Ana Togores ha sido siempre discretísima. Es una periodista, directora de comunicación del Consejo General del Notariado y de la revista Escritura Pública. Viene de familia influyente, padre coronel de intendencia, Patricio Togores, y su madre María Julia Guisasola, una viuda que sacó adelante a toda la familia. Además, su hermano mayor, José Antonio Togores, ha sido un comisario principal con múltiples condecoraciones, entre ellas 6 cruces al mérito policial y medallas de la Interpol. Nunca ha buscado protagonismo esta mujer. Con el tiempo las cosas se han templado en la relación de las hijas de su pareja, Jesús Ortiz, Leticia, Telma y en su momento Erika, con ella. De hecho, bueno, pues lo de siempre, ¿no? El Día de Reyes, van con Sofía y Leonor a comerse el roscón, a casa del padre, en una tradición, en fin. En cualquier caso, pues eso, ellos viven juntos en Pozuelo de Alarcón y desde que era pequeña, con apenas 4 años, la conoce Jesús Ortiz, siempre ha sido una figura paterna para la hija de Ana Togores, que se llama también Ana. Es la hija biológica de ella y viene de una relación, un matrimonio anterior, aunque hay que decir que el nombre del padre biológico nunca se ha mencionado públicamente y que tampoco os puedo dar los apellidos de esta chica porque, bueno, por ahí he leído a Ana Ortiz Togores, con lo cual entiendo que al final la figura paterna legalmente sería Jesús Ortiz, pero otros medios simplemente la llaman Ana. La niña tenía 4 o 5 años cuando empiezan la relación. Jesús la acoge inmediatamente como hija propia. Tras la boda de 2004 ha vivido siempre con ellos en Pozuelo de Alarcón y es considerada la 4ª hija de Jesús Ortiz. Con un vínculo muy especial, es ingeniera industrial, ha hecho un Erasmus, tiene 2 másters en ingeniería industrial y también en tecnología y desde 2021 trabaja en una empresa líder en seguridad española y europea con oficina cerca de la casa familiar. Su perfil es totalmente anónimo, pero han trascendido fotos y con todo este escándalo parece que ha roto el silencio, según ha contado un cronista real, y ahora os lo vamos a contar. La familia ha protegido su identidad durante 25 años con éxito absoluto, no ha posado nunca oficialmente, nunca se la ha visto en actos. Recordemos que en su momento, cuando existía mala relación entre Leticia y Ana Togores,
pues Leticia no quería ni siquiera que ella acudiese a la boda real. Hasta ese punto era el mal rollo, porque Leticia veía a la novia de su padre como la otra, e incluso como la que acabó con el matrimonio de Jesús Ortiz y Paloma Roca Solano. Bueno, hay fotos de infancia, de adolescencia, por ahí creo que va a salir pixelada. Y en publicaciones recientes, pues ya aparece con una foto de adulta, ¿no? Que además da igual que la tuviéramos o no, porque es igual que la madre. Vamos a ver las fotos si queréis, ya que he puesto todo el contexto, y ahora os digo lo que ha dicho esta chica. Bien, aquí es cuando era menor. Se ve pues prácticamente el cuadro de una familia, el padre, la madre, la hija. Bueno, pues una chica absolutamente normal. Esta foto yo creo que pues no sabría decir si es ella o no. Yo diría que es la madre, que es Ana Togores. Pero bueno. Bien. Es que aquí, por ejemplo, esto no sé si fue la confirmación de Sofía o Leonor, que coinciden los abuelos. Vemos la reina Sofía, Paloma Roca Solano, Jesús Ortiz y Ana Togores. Y vemos ahí a Ana Togores charlando con la ex de su pareja, naturalmente, normalmente, pero es verdad que yo noto aquí más envejecida a Ana Togores. Igualmente creo que esta foto tiene su tiempo, también. Esta también tiene su tiempo. Vemos a Leticia posar con Ana Togores, con la mujer, su madrastra, si se puede llamar así. Aquí vemos a las hijas. Esta foto de Jesús Ortiz con la niña de pequeña. Aquí no sé si es ella o no. Pues Leticia aquí... No, mira. Aparece la infanta Sofía, esta sí es ella. Esta es Ana Togores madre. Ana Togores madre. Y esta sí parece que es la hija. Bueno, la misma foto de antes. Esta es la foto según el Nacional.cat, que dicen que esta chica, Ana Togores hija o Ana hija, madre mía, me estoy haciendo un lío con esto. Pues nada, yo le veo un parecido igual a su madre. Creo que es ella porque aquí sí se ve a Jesús Ortiz más envejecido. Es verdad que se tiñe el pelo, pero lo veo con más entradas, con lo cual creo que son imágenes posteriores. Y en este caso la hija, creo que es la hija, porque Ana Togores en otras fotos la hemos visto más envejecida. Y parece además una foto actual. Pues nada, han sacado esto y evidentemente pues la chica se ha visto abrumada. Según un cronista real, cita fuentes del entorno de la hija de Ana Togores, lo voy a decir así para no liarme, pues dicen que se ha encontrado un poquito abrumada con todo esto. Que la están siguiendo los paparazzi, que para ella siempre han querido un cierto anonimato, que no va a decir absolutamente nada de si se lleva bien con Leticia, si se lleva mal, si tiene que ser diplomática. Ella considera, con 30 años que tiene ya, pues que no es una persona pública, y me parece muy bien, se ha salido un poquito de madre todo esto, porque en el libro del primo de Leticia, David Roca Solano, bueno, pues ponía a Jesús Ortiz como un poquito bohemio, y alguno podría pensar que habría dejado hijos por el mundo. Nada que ver, es la hija de su pareja, es su hijastra, y la palabra correcta igualmente sería la hermanastra, en este caso de Leticia y de Telma. Pues estas son las primeras palabras de Ana, hija de Ana Togores. Y no sé qué opináis. ¿Creéis que va a salir a la luz? Yo creo que no le hace falta. La gente trabaja, gana su dinero, y me parece que muchas veces no hay ni necesidad de responder a determinadas cosas. Pero bueno, creo que se ha salido bastante de madre el asunto. No sé qué opináis. Dejadlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, más vídeos aquí y en el canal de WhatsApp. Gracias por estar ahí.